Nuestra historia de hoy es una historia de mar. Seguramente lo entendieron por el fondo detrás de mí, pero es una historia que comienza en tierra. Y ustedes dirán, pero Federico, ¿te volviste loco? ¿Te pasaste con los brindis de Navidad? ¿Pero qué demonios pasó? Pero no me volví loco. No me pasé con los brindis. No me volví loco de repente. Pero nuestra historia comienza en un fuerte costero. Un fuerte costero que se encuentra en el norte de Europa. Un fuerte costero construido por los nazis durante la última guerra mundial, que luego fue reutilizado en el periodo de posguerra como arma defensiva. Y hoy es testigo de un pasado que ya no existe. Un pasado que está representado por esa fortificación, especialmente por una torre de artillería. Una torre naval que fue arrancada de su casco, fue colocada ahí como una batería, y que hoy es lo que queda de una de las obras maestras de la ingeniería naval alemana. La clase Scharnhorst, un híbrido entre los cruceros de batalla y los acorazados rápidos, uno de los tantos emblemas del poder nazi en los mares, antes de entrar en nuestra historia de hoy. Nuestra historia comienza, como decíamos, en tierra firme, exactamente cerca de Bergen, en Noruega, en la isla de Sotra. Ahí se encuentra una torre masiva de artillería naval, una torre triple con 3 cañones. Y está ahí desde el 1 de julio de 1943, así que ya lleva más de 82 años en ese lugar. La torre ya no funciona, ahora es un pequeño museo abierto al público. Pero esa torre, cuyo nombre en clave es César, forma parte de la batería costera Erlandet, nombre en clave Marine Kusten Batterie 4507, que vigilaba el puerto de Bergen. No es la única reliquia de la guerra nazi. Otras 2 torres secundarias, con cañones de 150 milímetros, están en Petsamo. Estamos muy al norte, en la frontera entre Finlandia, Noruega y Dinamarca, cerca de Epsjork. Son todo lo que queda de la clase Scharnhorst, precisamente de la segunda unidad de la clase, la Gneisenau. 2 barcos, la Scharnhorst y la Gneisenau, que representaban el corazón palpitante de la flota de batalla alemana en el último conflicto mundial. Los barcos eran la Scharnhorst y la Gneisenau. Eran barcos muy avanzados y difíciles de clasificar. Los alemanes los llamaron Schlagschiffe, es decir, acorazados. Pero a su alta velocidad, la gran potencia de los motores, la protección era buena pero no excepcional. Y además, un calibre menor al habitual en los cañones principales. La Scharnhorst y la Gneisenau tenían cañones de 280 milímetros en torretas triples, mientras que los acorazados de esa época usaban cañones principales de 305 milímetros a 460 milímetros. Decíamos, precisamente esas piezas de artillería llevaron a otros países, empezando por Inglaterra, a clasificar esos barcos como acorazados rápidos o simplemente cruceros de batalla. La velocidad, se decía, era de 31 nudos suficiente no solo para enfrentarse a otros acorazados, sino incluso para superarlos en ocasiones. Imaginen que en la Segunda Guerra Mundial, el núcleo principal de la Royal Navy estaba compuesto por viejos barcos que databan de la Gran Guerra o del periodo inmediatamente posterior, y que difícilmente superaban los 25 nudos. Un blindaje compuesto por una coraza vertical de hasta 350 milímetros, con una buena compartimentación interna, una cubierta protegida de hasta 95 milímetros, buenos espesores, aunque a veces no tan fuertes como para resistir a otras armas mucho más potentes. Una autonomía suficiente para las operaciones en el Atlántico, aunque ciertamente más limitada en comparación con los barcos estadounidenses y británicos, que estaban acostumbrados a cruceros mucho más largos. Desde el inicio del conflicto, es decir, desde septiembre de 1939, esos 2 barcos fueron destinados a un tipo de guerra en el mar muy diferente a lo habitual. Una guerra corsaria, una guerra de corso, una guerra destinada a interceptar y destruir el tráfico naval. No era una novedad, ya se había visto en el pasado. El intento de matar de hambre a Inglaterra simplemente aislándola, impidiendo que Gran Bretaña obtuviera recursos de su vasto imperio colonial, y posteriormente, durante la Segunda Guerra Mundial, también de Estados Unidos, que había decidido seguir financiando y ayudando a Gran Bretaña, también con la ley de préstamo y arriendo, la ley de arrendamientos y préstamos. Muchos barcos de los aliados terminaron en el fondo, gracias al Scharnhorst y al Gneisenau, pero no solo barcos comerciales. Pensemos en la operación Weserholbung, el ataque alemán a Dinamarca y Noruega.
Dinamarca, como ya vimos en un video que publicamos este mes, se rindió básicamente sin disparar un solo tiro. La conquista de Noruega fue más compleja. También lo vimos en el video dedicado a la clase Hyper, la clase de cruceros pesados alemanes. Un barco de esta clase, el Blücher, fue mortalmente alcanzado en un fiordo noruego y se perdió ahí durante la invasión. Tjärnö St y Gneisenau, en cambio, además de proteger el tráfico de invasión, es decir, la fuerza anfibia de desembarco de los alemanes hacia Noruega, también participan en la caza de los convoyes aliados, tanto los de refuerzos como los de evacuación. En este contexto, se registran dos enfrentamientos navales, uno contra el crucero de batalla Renown y, sobre todo, contra portaaviones. Glorious es el 8 de junio de 1940. Tjärnö y Gneisenau sorprenden al Glorious y a su escasa escolta, compuesta solo por dos destructores, el Acasta y el Arland, frente a las costas noruegas. Cabe decir que el Glorious no estaba en orden de batalla en ese momento y estaba enfrentando otro problema. Algunas de las calderas tenían una falla. Esto había reducido la velocidad del viejo portaaviones. Recordemos que el Glorious era de una clase de transformación, prácticamente un barco experimental. Había sido obtenida, al igual que sus gemelas, de la transformación de grandes cruceros concebidos para la Gran Guerra, hasta convertirlos en algo diferente, en grandes portaaviones. El Glorious se va al fondo, junto con su escolta. Con una pérdida colosal de vidas humanas, mueren más de 1500 marineros, es uno de los peores desastres de la historia. En lo que respecta a la Royal Navy, Chandler y Gneisenau se convierten en una de las pesadillas recurrentes de la Royal Navy. Sobre todo cuando, después de la caída de Francia, los dos barcos encuentran lugar en los puertos franceses, específicamente en Brest y posteriormente también en Caen. Es desde ahí que parten para varias incursiones en el Atlántico en busca de barcos mercantes que son hundidos uno tras otro. Pero el verdadero problema es que, como bien se sabe, Alemania no había previsto una cobertura aérea constante para sus fuerzas marítimas. En 1942, los ataques aéreos británicos, que se volvieron cada vez más intensos, hicieron que el puerto de Brest fuera poco seguro por esta razón. Tjärnö Gneisenau y el crucero pesado Prinz Eugen, que el año anterior había escapado de la caza mortal al Bismarck, además de una escolta de cazas. Torpederos y destructores habían abandonado Brest en una operación llamada Cerberus. Pero los británicos, con un notable sentido del humor, la rebautizaron como Channel Dash, la carrera por el canal cruzando el Canal de la Mancha. Del 11 al 13 de febrero de 1942 estos dos grandes barcos y su escolta escaparon de varios ataques aéreos sobre ellos. Los problemas para ellos empezaron al acercarse a las costas alemanas. Parece paradójico, y sin embargo, esos dos grandes barcos que habían logrado sobrevivir a enfrentamientos en mar abierto y al intento de los ingleses de hundirlos desde el aire, terminaron encontrándose con un campo minado, justo frente a Kiel, en el puerto de destino en las costas alemanas. La Gneisenau, en particular, queda inmovilizada por esa mina naval que la obliga a entrar en un dique seco. Y, un par de semanas después, otro bombardeo aéreo sobre el puerto de Kiel la daña gravemente. A partir de ese momento, la historia de la Gneisenau, al menos como historia operativa, termina. La Marina alemana intenta repararla, incluso actualizarla. Se piensa, por ejemplo, reconstruirla montando, en lugar de las torretas triples de 280, las torretas dobles de 380, usadas también en la Bismarck y en la Tirpitz. Esas torretas sin núcleo son enviadas a Dinamarca y Noruega. Son las torretas Anton, Bruno y Cesará BC, el esquema clásico de un acorazado. Pero la Gneisenau no volverá al mar por falta de fondos y materiales. Se queda ahí, en Gotenhafen, esperando un futuro que nunca llegará. Porque cuando termina la guerra, lo único que pueden hacer los alemanes es llevarla al centro del dique y hundirla para bloquear la entrada al puerto de Gotenhafen. Tras la guerra, la Gneisenau es reflotada y desmantelada. De ella queda esa torre en Sotra y esa otra torre en Dinamarca, además de alguna otra batería menor que fue dispersada aquí y allá, precisamente, entre Dinamarca y Finlandia, y el resto todavía está ahí. La Scharnhorst. La Scharnhorst tiene toda otra historia. La Scharnhorst todavía tiene la posibilidad de desempeñar un papel operativo en curso.
Después de las reparaciones debidas también a ella, por los daños sufridos durante el Channel Dash, sobre todo al llegar efectivamente a casa. Desde ese momento, el Scharnhorst es asignado. Nueva misión: cazar convoyes en el Ártico. A partir de la segunda mitad de 1941, Estados Unidos y Gran Bretaña recorren la ruta del Ártico para llevar suministros a la Unión Soviética, que necesita, como el pan, obtener materias primas y también productos semielaborados, o incluso municiones, cañones y tanques. Aquí los convoyes deben pasar por la ruta del Ártico. No hay otra forma de llegar. Claro, no se puede intentar forzar el Báltico. Sería un suicidio. Después de un periodo de entrenamiento y luego del bombardeo de las islas Svalbard, el Scharnhorst entra en servicio para su última misión. Una misión final que, bajo el mando del almirante Eric Bay, se lleva a cabo precisamente en la Navidad de 1943. El nombre en clave es Operación Ostfront y busca atacar los convoyes árticos J-1W, 55B y RA, 55A. Son dos convoyes que se dirigen a la Unión Soviética, pasando al norte de Noruega. La Marina alemana no lo sabe, pero desde hace bastante tiempo, el contraespionaje de la Marina inglesa, la Royal Navy, es capaz de leerlos todos. Los cablegramas. Los ingleses saben no solo de la presencia del Scharnhorst, sino también de su plan de batalla. Por este motivo, el almirantazgo británico envía una fuerza naval enorme, destinada a interceptar al escuadrón del almirante Bay y destruirlo. Bay no lo sabe, va hacia su destino, lleva al Scharnhorst hacia el convoy y comienza a luchar con su fuerza de escolta. Con los cruceros Belfast, Norfolk y Sheffield, ese primer choque ya no trae buenas noticias para el Scharnhorst. Su radar, uno de los primeros alemanes, es inutilizado por disparos de cañón. Bay ordena interrumpir el contacto, tomar rumbo sureste y alejarse de esos cruceros. Y es ahí donde entra en contacto con un gran acorazado, el Duque de York. Tercera realización de una moderna clase inglesa, la clase King George V. El Scharnhorst no la está pasando bien. Ya herido por el enfrentamiento anterior, intenta aumentar la distancia con sus perseguidores. Ya no puede disponer más de los aviones a bordo. Para el reconocimiento, el hangar fue destruido por cañonazos. Una de sus torres recibió impactos y quedó fuera de servicio. La Duque de York la persigue y sigue disparando a voluntad. A las 18:20, un proyectil de gran calibre, dado el 356 milímetros de la Duque de York, penetra en una de las salas de calderas y explota. Y en ese momento, el destino del Scharnhorst está sellado. El barco se ve obligado a reducir drásticamente la velocidad, convirtiéndose en una presa fácil para los destructores rápidos británicos que acompañan a la Duque de York. Y son precisamente ellos, junto con el crucero Jamaica, quienes se acercan, atacan con torpedos, luego andanadas de artillería y después más torpedos. Es una agonía, parecida a la de la Bismarck 2 años antes. La Scharnhorst recibe cada vez más, y después de un tiempo ya ni siquiera puede responder. A las 19:45 del 26 de diciembre, el casco del Scharnhorst se inclina cada vez más, se voltea y se hunde. Lo que ven los marineros británicos desde sus barcos es ese casco que se inclina, muestra las hélices todavía en movimiento y se hunde en el frío mar al norte de Noruega. Solo 36 sobrevivientes de 1968 tripulantes son rescatados por el His Majesty's Ship, Scorpion y por el Virago. Todos los demás no son rescatados porque o se hundieron, o ya están muertos, o son dejados en el agua. Porque la alarma dada por los vigías británicos, que ven el periscopio de un submarino, en realidad no hay ninguno. Hace que los marineros británicos dejen de continuar con la labor de rescate. Así termina la historia del Charnos y del Gneisenau, acorazados rápidos o cruceros de batalla del Tercer Reich. Dos barcos muy hermosos, dos barcos de líneas elegantes, rápidos, potentes, armados, con cañones no de gran calibre, pero de disparo rápido y eficaz. Barcos que habían sido concebidos para un cierto tipo de guerra, pero que de ninguna manera podían pensar en resistir demasiado tiempo contra fuerzas superiores. Aunque quizás menos modernas, menos fuertes, menos avanzadas tecnológicamente. La diferencia en el dominio de los mares siempre la ha marcado el arma aérea, al menos desde la Segunda Guerra Mundial en adelante. La demostración es el hecho de que la Gneisenau nunca volvió a zarpar después de haber sido alcanzada en el puerto.
La otra demostración de la supremacía inglesa en los mares se debe a Bletchley Park, al trabajo de Alan Turing y su equipo, quienes habían desarrollado. Las primeras máquinas de descifrado hoy se llaman computadoras, capaces de interceptar y descifrar el tráfico de datos de la Marina alemana. Contra todo eso, ni siquiera la alta tecnología de la Scharnhorst y la Gneisenau podía hacer algo. El 3 de octubre de 2000 se halló el naufragio sumergido del Scharnhorst, a 130 kilómetros al norte-noreste de Cabo Norte, a 300 metros de profundidad. Fue una excelente noticia, porque si tienen la oportunidad de ir a Noruega, vayan a visitar esos fuertes cerca de Bergen. Vayan a ver cómo era el interior de las torres del Gneisenau. Dense una idea de la alta tecnología de la época y piensen cuántas cosas maravillosas habrían sido posibles de realizar aprovechando esas investigaciones tecnológicas. Si tan solo no hubieran estado destinadas exclusivamente a la destrucción y a la muerte de otros seres humanos. El ser humano es contradictorio, capaz de grandes logros, pero también de destruir a otros o a sí mismo, a menudo persiguiendo la tecnología, a menudo pensando que es más astuto, más hábil, más capaz, más inteligente que su semejante. La historia del Scharnhorst y el Gneisenau lo demuestra. Dos barcos excepcionales, hermosos, casi de desfile, usados en una guerra imposible, pensando en hambrear a otro pueblo. Para terminar, una destruida en el puerto y la otra sepultada en el mar, congelados para siempre, cambiando incluso el curso de la historia, ya que tras el hundimiento del Scharnhorst, Hitler tomó una decisión trágica: mantener todos los barcos de superficie en puerto y dejar vía libre solo a los submarinos del almirante Karl Donitz. ¿Qué habría pasado si el Scharnhorst no se hubiera hundido? ¿Qué habría pasado si el Gneisenau no hubiera sido inutilizado en el puerto? Tal vez esto podría ser material para otras ucronías, ya que hemos hablado de eso recientemente, o simplemente un ejercicio de lógica y de estilo histórico. Los invito a reflexionar sobre esto. Mientras tanto, les deseo nuevamente una feliz Navidad y nos escuchamos pronto aquí en Dentro la Historia. Disculpe, según qué miseria me vino. Dios mío, bueno, ahora ya estoy mejor. Retomemos Scharnhorst y Gneisenau. Retomemos.